Nuevamente un verdadero gusto estar con ustedes en nuestra clase más de Derecho Procesal Penal 1, que ya es la práctica, ¿verdad?, de lo que hemos venido pues aprendiendo, documentando y poniendo algunos ejemplos en materia penal. Pues ya este curso es de irlo materializando, ya es el proceso como tal. Vean, ya estamos en la semana número 4 y pues hoy tenemos otro tema sumamente importante, que es aquello que sucede previamente a la primera declaración. Esto quiere decir entonces, maestrandos, para entrar en sintonía con nuestro tema del día de hoy, es que vamos a conocer esos actos que pueden, porque no en todos los casos van a suceder, pero pueden ocurrir previo a que una persona sea escuchada en su primera declaración. Esto quiere decir que si traemos a la mente o a colación la diapositiva en donde yo les explicaba todas y cada una de las fases del proceso penal, todavía nos encontramos en la fase preliminar. La fase preparatoria es cuando ya llegamos a la primera declaración, pero entre esa ínteris, ¿qué sucede o qué puede ocurrir? Pues tenemos actos previos que tenemos que analizar y saber que se pueden dar dentro de un proceso penal. Va a depender, por supuesto, del caso en concreto para que esto ocurra o no, pero nosotros tenemos que pues analizarlo ampliamente para poder tener esos conocimientos sólidos. Así que para quienes no nos habíamos saludado anteriormente, pues espero que hayan tenido una semana llena de éxito. Al respecto, entrando en materia, tenemos un objetivo fundamental para el día de hoy, que es conocer los diversos escenarios fácticos previo a la declaración del detenido. Esos escenarios son los posibles, los diversos escenarios que pueden darse para que podamos nosotros tener una noción mucho más amplia de lo que ocurre entre esa fase preliminar y el llegar a esa primera declaración en donde ya se inicia el proceso penal, específicamente ese contacto ya con el juez. Previamente ustedes saben que es Ministerio Público el que está investigando y por lo tanto se puede dar lo que en este momento vamos a analizar. Escenarios que pueden afectar la investigación del Ministerio Público. Bueno, analicémoslo. Número 1, flagrancia. ¿Qué es la flagrancia, maestrandos y maestrandas? La flagrancia se constituye por aquel acto por medio del cual a una persona se le sorprende cometiendo actos ilícitos. O sea, es que se le sorprende a esa persona. Por eso escuchamos mucho aquel refrán coloquial de decir se le cachó con las manos en la masa, ¿verdad? Se recordarán ustedes de eso. En algún momento alguien lo ha manifestado, lo ha escuchado o en algún momento ha tenido una experiencia de ellas. Pues a esto nosotros le conocemos como flagrancia o cuando hablan de flagrante delito. Esto quiere decir que es inmediatamente sorprendida una persona cometiendo un acto, un hecho ilícito. Pero ¿qué dice nuestra norma al respecto? Quiero que nos vayamos a nuestro artículo 257 de su Código Penal, Procesal Penal, por favor. 257 de su Código Procesal Penal. Y en ese artículo vamos a analizar lo siguiente. Ahí tenemos lo que es flagrancia. Y dice este artículo, la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Ojo con esto. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Entonces, ojo con eso, ahí cortemos nuestro artículo, ahí detengámonos un momento. Entonces, ¿qué nos exige la norma? Nos exige que, por flagrancia, debe de entenderse que a una persona se le sorprende en el momento cometiendo el delito. Ejemplos. Bueno, una persona, en este caso, observa que una dama está descuidada en su bolso, él introduce su mano,
extrae un teléfono y en ese momento la dama lo sorprende. Entonces, en ese momento también es aprendida esta persona. Eso es flagrante delito. Y pareciera que la flagrancia, maestrandos, pues prácticamente no nos va a dar inconveniente, porque implicaría que se sorprenda a una persona cometiendo el hecho ilícito. Entonces, prácticamente no podríamos en algún momento pensar que nos va a dar esto algún problema. El problema sí ocurre posteriormente a lo que vamos a analizar, pero quiero que quede claro, eso es flagrancia. Ahora, la cuasiflagrancia, que es parte de la flagrancia, pero es cuando una persona es detenida, pero no en el momento del hecho, sino que cuando ocurre una persecución de esa persona y es detenida posteriormente. Entonces, ahí sí tenemos en algún momento algunos escenarios que nos pueden, como decimos coloquialmente, dar dolor de cabeza, ¿verdad? O darnos problemas legales, porque el tema de la flagrancia y la detención de una persona, pues se tiene que analizar previamente a que se conozca una primera declaración. Ya voy a explicar por qué. Pero en este caso, la cuasiflagrancia también está contenida en nuestro artículo 257 de su Código Procesal Penal. Y vean qué dice el artículo 257, ahí en donde me quedé. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta. ¿En dónde? Instantes después de ejecutado el delito. Pero ojo con esto, maestrandos, y subrayenlo, por favor, en su código. O si el código es digital, por favor, también subrayenlo. Es descubierto después, pero con huellas, dice. Ojo con eso, con huellas, con instrumentos o efectos del delito. Vean. Entonces, es descubierto con huellas, es descubierto con instrumentos o con efectos del delito. En este caso, que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución, que dice inmediata, del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Y esta última parte, mucho ojo, maestrandos, que esto, como dicen los abuelitos, pan para su matate. Ojo con esto. Aquí este artículo concluye, y esto es sumamente importante en el tema legal. Para que proceda la aprehensión, en este caso, ¿de qué aprehensión estamos tratando? De la cuasiflagrancia, ¿verdad? De encontrar a una persona con huellas, con instrumentos, con efectos del delito después de que se haya cometido. Estamos hablando de cuasiflagrancia. Para que proceda en este caso, ojo, es necesario que exista continuidad. Esa palabra, por favor, ojo, continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. O sea que se comete el delito, se establece quién es la persona que cometió el delito, se le da persecución, existe continuidad porque en ningún momento se perdió de vista a la persona que pudo haber cometido el delito versus la persona que se detuvo. Tiene que haber continuidad. Y esa continuidad no nos dice tiempo, o sea, no nos dice que esa continuidad dure 1 hora, 2 horas o menos o más, sino que nos exige la norma que exista continuidad. Entonces, en el ejemplo anterior, este varón metió su mano en el bolso de la dama, extrae el teléfono y la dama se da cuenta y empieza a gritar, empieza a pedir auxilio, ¿verdad? Me están robando. Y sale corriendo la persona o el delincuente
y resulta que es encontrado o es alcanzado a 2, a 3, a 4 cuadras del lugar por parte de Policía Nacional Civil. En este caso, entonces, existió continuidad, porque cuando empezó la persecución se estableció quién era el que había hurtado ese teléfono y se le alcanzó a las 5 cuadras. Ahí existe continuidad. ¿Y qué es la continuidad? Nos dice el artículo 257 al final. Es esa relación entre la comisión del hecho y la persecución. Ejemplos, como el que ya planteé. Otro ejemplo que sucede mucho y se da más que todo cuando se realizan hurtos o robos. Resulta que una persona, en este caso era un pandillero de una mara, resulta que él viene, ingresa a una armería, finge pues el querer comprar un arma de fuego. La armería pues está ubicada ahí alrededor de donde está esta unidad del ejército de IGECAM, pero no tenía algunos controles muy estrictos de seguridad. Entonces pienso que por eso lo aprovecharon ellos, pero viene él, cuando le muestran el arma, pues él empieza a fingir que él va a realizar una compra, la empieza a ver y en un momento de descuido de la seguridad, agarra el arma y sale corriendo. Empieza la persecución. Cuando esta persona, el delincuente, observa que están por alcanzarlos, él toma el arma y la tira a un techo de una vivienda y él continúa corriendo. Resulta que él lo alcanzan aproximadamente como a 2 kilómetros de esa armería. Bueno, entonces se establece la siguiente discusión. Su defensa dice, señor juez, no existe cuasiflagrancia, porque vea, hasta los 2 kilómetros de distancia fue alcanzado mi patrocinado. ¿Quién puede establecer que él fue el que salió corriendo con el arma que dice que él hurtó de esa armería? No se puede establecer, señor juez, porque él fue alcanzado, imagínese, a 2 kilómetros. En esos 2 kilómetros pudo haber pasado cualquier cosa. Es más, señor juez, el arma de fuego nunca se le encontró a él. El arma de fuego, la policía indica que estaba en el techo de un lugar. Entonces, ¿cómo es posible que a él estén acusando que él era la persona que hurtó esa arma y que esa arma de fuego, pues él no la portaba al momento que fue encontrada? Entonces, señor juez, no tenemos ningún instrumento del delito cuando a él lo alcanzaron, no tiene ninguna huella del delito cuando a él lo alcanzaron y por lo tanto aquí existe una detención ilegal, señor juez. Vean lo que el planteamiento de la defensa. Bueno, entonces nosotros tomaríamos, o que nos sirvió en ese momento, el artículo 257 del Código Procesal Penal. En primer lugar, ¿por qué? Porque existieron personas que estaban laborando ahí y de seguridad que vieron cuando esta persona sale corriendo. Empieza la persecución por ellos y más adelante, Policía Nacional Civil empieza esa persecución. Esto quiere decir que hay personas que les consta esa circunstancia. Hay personas que vieron que tiró él el arma, que la quiso ocultar. Y hay personas que lo identificaron claramente entre quien salió corriendo y a quien alcanzaron. Entonces, en ese caso, existió una persecución inmediata, existió continuidad, porque nunca se perdió de vista a esta persona. Y como ya se los indiqué anteriormente, la ley no nos da a nosotros un máximo de continuidad. Es más, no tengo un caso real que les pueda decir que duró una continuidad de días, pero en Estados Unidos hemos visto cómo se han dado casos en donde existe una persecución, una continuidad que sí duran varios días.
por diferentes factores. En Guatemala es muy poco probable, pero no lo descartemos. Pero lo que quiero reflejarles es que no existe un tiempo de esa continuidad. Por lo cual, entonces, él sí fue encontrado con efectos del delito, porque es la persona, no existe duda que fue la persona que salió corriendo. Que él haya propiciado lanzar el arma resulta irrelevante, porque lógicamente, ¿qué delincuente va a esperar si tiene la oportunidad de deshacerse de esos elementos del delito a que sean encontrados en él? El delincuente que tenga la oportunidad va a tratar de deshacerse de esos elementos. Entonces resulta irrelevante que se haya tirado el arma a un techo, porque quienes lo perseguían observaron que lo hizo, y como parte que observaron que lo hizo, fue que al detenerlo, ahora sí, el arma la tiró en esta casa. Ahora entonces procedieron a ingresar a esta vivienda, a tomar el arma, a documentarla. El arma coincidía con la factura de la armería, el arma coincidía con la que fue, con la que él salió corriendo, y con esto ya nos da elementos para que esta persona pueda ser detenida, ¿verdad? Pueda ser detenida. Entonces aquí tenemos ejemplos de cuasiflagrancia. Ahora vean este otro ejemplo y ustedes pues me dan su opinión. Quisiera escuchar a un par de maestrandos o maestrandas de este ejemplo. Esto sucedió en una aldea del municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, aproximadamente hace como 3 meses. Resulta que iban 2 pilotos de transporte urbano o extraurbano, pero cada uno piloteaba su, como dijera Ricardo Arjona, ¿verdad? Su nave, no, piloteaba su autobús, y resulta que ellos iban peleando pasaje. Eran 2 autobusitos, aquellos buses Toyota que sirven como microbuses. No recuerdo la línea. Pero, exactamente, muchas gracias, Hayais, esos son. Eran los 2, ellos iban peleando pasajes, pero eran esos autobuses. Resulta que el que iba atrás iba muy molesto, él no pudo, el de adelante le estaba ganando la mayoría del pasaje. En una de esas, ya muy molesto, le atraviesa el bus en una aldea que está aproximadamente como a 10 kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos, para que ustedes vayan teniendo un contexto de dónde ocurrió el hecho. A 10 kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos. Le atraviesa el bus, se baja el piloto que le atravesó el bus, y el otro piloto también se bajó enfurecido porque le había atravesado el bus. En ese momento, saca un arma y le empieza a disparar a los pies a este piloto. Le disparó como unas 5 veces. Y le dice que si lo sigue, lo va a matar. Eso es lo que ocurrió en ese momento. Se sube cada uno a su autobús y sigue. Este último, todavía estoy un poquito afectado a la garganta, pero aquí estamos haciendo mi mayor esfuerzo. Bueno, este último que cruza el bus es el que se posiciona ahora adelante y sigue su ruta. Resulta que al que le dispararon, él dice, no, esto tengo que denunciarlo. Y llaman a Policía Nacional Civil. A 10 kilómetros, llama a Policía Nacional Civil y le dice, mire, fíjese que estoy en tal y tal comunidad o aldea y aquí una persona con el nombre tal y tal me disparó. Quiero que venga. Policía Nacional Civil acude al lugar, vean, a 10 kilómetros, no la ruta es quebrada, o sea, no podría llegar Policía Nacional Civil, sino quizás unos 30 minutos les pudo haber costado llegar. Llega Policía Nacional Civil, le toma la denuncia, ¿verdad?, a esta persona de lo que había sucedido,
Y esta persona a quien le dispararon, pues da características, fue tal persona, lo conozco con este nombre, él maneja este autobús, tales placas de circulación, y él se fue en esta ruta. Correcto, todo iba bien, le tomaron la denuncia. En ese momento, los agentes de Policía Nacional Civil llaman a San Marcos y les dicen, fíjense que la persona que disparó es tal y tal autobús, es tal y tal persona, estas son las características. Entonces empieza una búsqueda de este vehículo. Eso fue a las 9 de la mañana. Resulta que a las 11:30 de la mañana, agentes de Policía Nacional Civil que pasaban por una gasolinera del centro de San Marcos observan que hay un autobús estacionado con esas características que ya tenían en la denuncia. Se bajan y hacen lo siguiente, vean, por ese caso yo lo conocí. Y ellos se bajan y dicen a los de la gasolinera, señores, ¿de quién es este vehículo? Estaba un señor al fondo y levanta la mano. Es mío, le digo. Bueno, vengan. Él viene el señor y le dice, ¿es suyo este vehículo? Sí, es mío, es mi autobús. ¿Y para qué le sirve el autobús? Es para llevar pasajeros. ¿Hacia dónde? Hacia la aldea o comunidad, y él mencionó que era la misma. Dice que usted fue el que disparó. ¿Quién lo dice? Una persona que puso su denuncia. ¿Usted tiene arma? Le preguntan. Sí, tengo arma de fuego. ¿Tiene usted la licencia? Claro que sí, y les muestra su licencia. ¿En dónde tiene esa arma? Le menciona a él en dónde la tenía en una parte de ese autobús y se las muestra. Esta es el arma. Queda usted detenido en este momento, le dice Policía Nacional Civil. Lo aprenden y ahora lo llevan a un juzgado. Bueno, ¿qué consideran, maestrandos, en ese ejemplo? De acuerdo a lo que dice el artículo 257, que estamos analizando la cuasiflagrancia, vean, existe en este momento esos presupuestos para considerarse cuasiflagrancia, o por el contrario, consideran ustedes que no puede considerarse una cuasiflagrancia en ese ejemplo que les menciono. A ver, quiero escuchar algunas participaciones de ustedes, por Muchas favor. gracias, doctor. Yo considero que ya ahí se perdió la cuasiflagrancia porque ya perdieron como de vista a la persona, y probablemente pudo en algún momento hasta limpiar el arma, le pudo haber dado tiempo de limpiar el arma, le pudo haber dado tiempo de lavarse él, de bañarse él, si fuera por el tema de pólvora o restos en su cuerpo. Y en ese caso yo creo que no se podría considerar la cuasiflagrancia. No sé si estoy equivocado, usted me corrige, por favor. Excelente, maestrando Marlon. Excelentes aportes y presupuestos que usted observó. Ya vamos a dialogar sobre ello. Escucho a maestrando Juan Alfredo, por favor, adelante. ¿Qué tal está, licenciado? Le habla el doctor Molina. Mucho gusto, Por doctor. lo que uno habla en conceptos, pareciera que sí hay cuasiflagrancia, porque va en el bus que fue descrito con placas, la persona y el arma. Ahora, ya queda en investigar si él hizo algún cambio en esa situación, pero yo sí pienso que sí hay cuasiflagrancia. Flagrancia. Excelente, doctor Juan Oscar Alfredo. Mucho gusto. Maestrando Elvin, por favor, Juárez. Sí, buen día a todos, doctor. Como el planteamiento que está proponiendo usted, sí se pierde la continuidad. Sin embargo, recordemos de que también existe una investigación previa. En todo caso, como Policía Nacional Civil, deberían de presentar ante el juzgador la persona agraviada
quien daría detalles específicamente si se trata de la persona que se está identificando en la terminal de San Marcos o si se trata de otra persona. O sea, hasta el momento todo bien. Hay una persona que casualmente es el propietario, sin embargo, no puede ser el piloto el que haya participado momentos antes en el conflicto. Entonces considero de que se pierde la continuidad toda vez la víctima no ha identificado si se trata de esa persona la que está ahí en la terminal únicamente, doctor. Mucho gusto. Excelentes aportes, maestrandos. Maestrando Carlos Humberto, por favor. Sí, buen día, doctor. Para mí se pierde la cuasiflagrancia, porque si bien es cierto, hay una denuncia previa por parte de personas, pero recordemos de que las autoridades nunca lo tuvieron a la vista en ese momento. Y de igual forma, cuando lo identifican, pues se muestra su licencia de portación. ¿Quién puede decir si es él? Si las personas, o sea, los testigos o algo no lo van a señalar en ese momento. Para mí, en mi forma de pensar, se pierde la cuasiflagrancia. Excelente, maestrando Carlos. Bueno, todos los aportes son válidos. Me enfoco en esos presupuestos que ustedes analizan y excelente, porque se ve que se está entendiendo y eso, pues a mí me agrada y qué bueno que así se esté dando. Porque vean, tenemos que extraer esos supuestos que la norma tiene, ¿verdad? Esas características que la norma nos exige que se den para que se considere una cuasiflagrancia. Entonces, en ese ejemplo que les puse, que es un caso real muy reciente, hace 4 meses aproximadamente, extraigamos esos elementos. Y dicen, para que proceda la cuasiflagrancia, una persona tiene que ser descubierta, dice, instantes después, con huellas, instrumentos o efectos del delito. Eso es lo primero que nos dice. Entonces, esta persona fue descubierta con huellas, instrumentos o efectos del delito, pues podríamos decir sí. ¿Por qué? Porque el vehículo coincide con lo que dice el agraviado, el número de placa también. El arma de fuego es un instrumento como tal. Efectos, porque él nunca lo negó, al contrario, dice él, sí, yo soy el propietario, yo tengo esta arma y tengo mi portación como tal, o tengo mi licencia de portación como tal. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, pues vamos muy bien, porque son instrumentos del delito. Ahora bien, pero la norma no solo nos exige eso, maestranos, ¿verdad? La norma, entre otras cosas, nos exige que efectivamente exista esos instrumentos o efectos del delito al momento de ser encontrado. Pero la norma también continúa diciendo que tiene que existir una persecución inmediata, ¿verdad? Una persecución inmediata. En ese ejemplo en específico, la persecución inmediata nunca se dio. Eso sí no se dio. Por el contrario, ya los puse en un contexto, se encontraban a 10 kilómetros de distancia. Imaginemos que fácil fueron 30 minutos para que Policía Nacional Civil pudiera llegar, en lo que le toma la denuncia, en lo que informan de esa denuncia, porque la llevan nuevamente al centro de San Marcos. Persecución inmediata sin duda no se dio. Entonces, vean, extraigamos ese presupuesto, no existe. Entonces, desde ahí ustedes ya empiezan a formarse la idea si se da o no la cuasiflagrancia. Pero, ¿qué es lo último que leímos de ese artículo 257? Leímos que este artículo dice, para que proceda la aprehensión en este caso, nos está hablando de la cuasiflagrancia. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad. ¿Y qué es continuidad para el legislador? O sea, que exista continuidad entre la comisión del hecho y la aprehensión. ¿Existió continuidad entre el hecho y esa aprehensión? Pues definitivamente que no, ¿verdad? No se da la persecución inmediata, no existe continuidad.
Ahí lo que existió fue una forma inadecuada de poder, en todo caso, presentarle al Estado quién era la persona responsable de haber ocasionado los hechos. Porque si a Policía Nacional Civil ya no le consta los hechos, no existió una persecución inmediata, no existió una continuidad, no puede existir una aprehensión en cuasi flagrancia, porque estaríamos hablando de una detención ilegal. Y en este caso específicamente les comparto, si se dio una detención ilegal de la persona, porque como ya no se dieron todos esos elementos que establece el artículo 257, no podría ni tenía la facultad los agentes de detener a esta persona. Todo iba muy bien, como les dije. La denuncia, pasaron la denuncia, le informaron a Policía Nacional Civil de que estaba en el centro de San Marcos. Policía Nacional Civil procedió a hacer su investigación excelente. Dieron con el vehículo excelente. Dieron en dónde estaba, era el mismo vehículo. Pudieron identificar al propietario. El propietario coincidía con el que decía el agraviado. Estaba el arma de fuego, él tenía su licencia. Toda esa investigación estaba muy bien. Lo que no se podía hacer es detenerlo, porque ya no existe cuasi flagrancia. Entonces, lo que se tuvo que haber realizado es que, bueno, Policía Nacional Civil, luego de su investigación, ha determinado estos y estos aspectos de información, entre ellos que dimos con la persona responsable, en este caso, 2 horas y media posteriores al hecho, encontramos el vehículo, encontramos la placa, encontramos la alarma, encontramos a la persona. En todo caso, se le pudo haber puesto de conocimiento hasta de manera telefónica a Ministerio Público. Ministerio Público, estamos en la gasolinera tal y tal, y aquí está el vehículo, para que Ministerio Público procediera a hacer las diligencias también de rigor o de investigación, documentar el vehículo, documentar el arma, documentar a la persona. Y si Ministerio Público consideraba que esta persona, pues, existía riesgo de que no se presentara voluntariamente posteriormente a un proceso, pues entonces tuvo que haber solicitado en ese momento una orden de aprehensión ante un juez y decirle, señor juez, esto sucedió, estos elementos de investigación tenemos y necesitamos la orden de aprehensión porque ya dimos con la persona responsable, pero no la pudimos detener porque no existió ni flagrancia ni cuasi flagrancia en el hecho, pero ya pudimos individualizar a la persona correcta. Entonces el juez, de acceder a esa petición, ordena su aprehensión y ahora sí, señor, queda usted detenido, ¿verdad? Eso hubiese sido lo correcto legalmente o desde el punto de vista jurídico, pero lastimosamente se cometió ese error de detener a esta persona cuando ya no se daban los supuestos que la ley prevé. Por eso es importante, maestrandos, que nos situemos en esos requisitos que la ley tiene para que así, cada caso que se nos presente, podamos saber si estamos ante la presencia o no de una flagrancia o una cuasi flagrancia. Escucho, maestrando Elvin Juárez, por favor, nuevamente. O si no bajaron la mano, pues me lo dicen. Sí, disculpe, doctor, no bajé la mano, disculpe. Correcto. Doctor, Julio Guevara. Yo sí acabo de subir la mano. Maestrando Julio, sí, adelante, por favor, muy amable. Disculpe, yo creo que el licenciado Carlos había levantado la mano, doctor, yo no la levanté, pero quiero hacer un comentario, pero le doy la palabra al licenciado Carlos. Maestrando Carlos, por favor. Muchas gracias. Sí, doctor, es que la cuasiflagrancia, sí, aplicar aquí, es que estoy revisando el segundo párrafo del artículo 257 y habla ahí de que cualquier persona, o sea, si las personas que venían en el bus hubieran detenido al señor, esa detención no puede catalogarse como ilegal, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Excelente aporte, maestrando Carlos. Efectivamente, así es como usted lo dice.
Si las personas hay particulares lo hubieran aprendido y llaman a la policía, miren, señores agentes, queremos que se presenten al área que tenemos a la persona aprendida porque le disparó a tal y tal persona y aquí está. Llega Policía Nacional Civil, en ese momento se entrega y ahí lo que hubiese ocurrido es una flagrancia, ¿verdad? Porque el particular lo detuvo en flagrancia, ¿correcto? Entonces sí pudo haberse dado, ¿verdad? O al menos es un escenario de lo que pudo haberse sucedido, ¿correcto? Solo pediría, maestrandos, para no bajar la fila completa de la mano y ir viendo el orden, que pudieran bajar ustedes la mano de quienes ya participaron. Así voy en el orden correspondiente. Ahora sí, maestrando Juan Oscar Alfredo, por favor, tengo todavía previamente la mano levantada. Sí, licenciado, ahora ya entendí el concepto. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, no sé, se hubiera reportado a la policía, suben helicóptero, lo localizan, lo persiguen por vía aérea, ahí sí se podría hablar de cuasi. Correcto, maestrando, correcto. Vean, la tecnología aplicada a las normas, ¿verdad? Y lógicamente ahí existía una persecución inmediata, una continuidad y desde una panorámica aérea, ¿verdad? Sí, ahí se da la persecución inmediata y se da la continuidad, ¿verdad? Correcto. Excelente aporte, maestrando. Maestrando Marlon Martínez, por favor. Gracias, doctor. Solo me surge una duda. Por ejemplo, en ese caso se probó que se trataba de una detención ilegal, pero eso es indiferente al hecho de que se le puede seguir penalmente por los disparos hechos. ¿Sería otro caso diferente o por el mismo caso, digamos, ya no se podría continuar con la persecución penal sobre esta persona? Correcto, maestrando. Excelente pregunta. Sí, en este caso en concreto, la persona no puede ser en ese momento, o sea, estando detenida, así no puede enfrentar un proceso penal. ¿Por qué? Porque el caso ya está viciado. O sea, no podemos nosotros pretender hacer justicia con actos ilícitos, porque ahí se cometió una ilicitud que fue detener ilegalmente a una persona. Entonces, lo que devendría en la práctica, porque este curso ya es práctico, es lo siguiente. Esta persona, cuando es llevada al juez para su primera declaración, ahí la defensa atacó la detención ilegal. Entonces, en este caso, que fue su servidor que conoció el caso, pues efectivamente existía una detención ilegal y se ordenó su inmediata libertad, porque bajo ese supuesto de haber sido detenido de manera ilegítima no puede continuar el proceso. Pero eso no quiere decir o no implica que esta persona no sea responsable de ese hecho. Entonces se le deja libre y ahora el Ministerio Público podrá volver a requerir su presencia en el proceso, pero ya saneamos esa ilicitud. Dicho en otras palabras, el Ministerio Público puede ahora solicitarle al juez citarlo a primera declaración o solicitar su orden de aprehensión, ¿verdad? Y establecer si procede o no procede, pero para que ahora, saneado el proceso, sigamos con el mismo, ¿correcto? Entonces, con esto podríamos ya continuar, pero ese vicio ya fue subsanado o ya fue saneado a manera de que ese vicio no nos perjudique en el resto de las actuaciones. ¿Por qué? Porque hay una teoría que se llama teoría del árbol del fruto envenenado. Y dice esta teoría que si el árbol, en este caso, está envenenado, sus frutos también están envenenados. Entonces lo traemos al derecho. Si la detención es ilegal, es ilícita, por ende, todo lo que se produzca posteriormente a esa aprehensión ilícita va a ser prácticamente ilícito. Prácticamente va a estar podrido, va trayendo desde el punto de vista del fruto del árbol envenenado. Entonces, por ende, tenemos que sanearlo
y ya una vez saneado podemos continuar. Entonces, en la práctica eso se hace. Y pan para su matate, maestrandos. ¿En qué sentido? En la primera declaración se declaró la detención ilegal de esta persona. En ese momento ordeno la inmediata libertad y ya queda saneado. Pero ¿qué pasa? Vean, un agente fiscal bien preparado me levanta la mano. Señor juez, habiéndose saneado todo lo anterior, el Ministerio Público no tiene ninguna objeción de lo anterior porque claramente fue advertida una detención ilegal, pero siendo el caso, señor juez, que esto ya fue saneado, y siendo el caso que el señor tal y tal cuenta con su defensa en este momento, y que el Ministerio Público está preparado para continuar con una primera declaración, le solicito que en este momento usted pueda iniciar nuevamente una audiencia de primera declaración y de esta manera resolver su situación jurídica. Entonces, vean, en ese momento de una vez iniciamos con otra audiencia, están todos los sujetos procesales y prácticamente continuamos. Eso se hace en la práctica, porque vean, lo que estaba mal ya se limpió, ya se saneó, y si en la audiencia podemos crear otra audiencia, pues es práctico, no es ilegal, no es ilegítimo, porque ya resolvimos en su momento esa situación. Entonces, les comparto. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Y para servirle, maestrando Marlon. Ahora sí, maestrando Julio Guevara, por favor. Muchas gracias, doctor. A mí solo me queda una duda. Yo he escuchado casos donde agarran a una persona robando con las manos en la masa, como colegialmente le dicen, y a veces el juez dicta falta de mérito, doctor. Entonces, ¿por qué se dan esos casos? Si a una persona la agarran con fragancia, digamos, y dictan esa medida, falta de mérito, de pronto para que nos pueda ampliar, ¿verdad? Para tener un poquito más de conceptos sobre estos casos, doctor, muy amable. Correcto, maestrando Julio, le comparto. Como esa es una audiencia, la audiencia de primera declaración, en ella se discute si se vincula a proceso a una persona o se dicta una figura de falta de mérito. La falta de mérito implica que no tenemos mérito para continuar con el proceso en virtud de ciertos supuestos que suceden en un caso en concreto. Pero le comparto, maestrando Julio, no quisiera adelantarme a esa clase porque como vamos en un orden, ¿verdad? Pero tenga por seguro que tenemos esta clase, tenemos la quinta, en la sexta clase, que ya es la primera declaración, ahí vamos a tratar todos estos aspectos del por qué se dicta una figura de falta de mérito y por qué se dicta un auto de procesamiento. Y ahí vamos a recrear audiencias de primera declaración. Entonces, solo le pido un poquito de paciencia que lleguemos a esa sexta clase para que usted entonces ya lleve otros conocimientos y en ese momento también pueda yo solventarle todas sus dudas. ¿De acuerdo? Entonces, solo estoy postergando. Claro, doctor. Muchas gracias. Postergando, estoy hasta esa clase su pregunta, pero es para que tengamos un orden ahí en lo que voy a ir explicando. Y lógicamente que lleguemos con conocimientos más sólidos, ¿verdad? En ese orden de ideas, entonces, maestrandos, con ese ejemplo, pues podemos ya advertir qué es flagrancia y qué es cuasiflagrancia. Prácticamente, pues esto tendría que quedar claro, ¿verdad? Porque esto está contenido en su norma procesal penal. Y nuevamente, maestrandos y maestrandas, ruego que estén haciendo sus lecturas, por favor, porque esto les va a ayudar. Recordémonos que ya estamos casi a 15 días ya de su primer parcial, si no es que un poquito más, porque vamos a ver en qué orden nos ponen, en qué semana nos ponen nuestros cursos. Pero, por favor, empecemos ya con el tiempo debido, hagan al menos pues esas lecturas mínimas que son los artículos que aquí les señalo, y ya cuando tienen ustedes un tiempo más amplio, pues ya pueden dar sus lecturas completas, pero sí hagamos lectura de lo que se les indicó en su momento. Eso les va a ayudar mucho más para entender nuestro curso de Derecho Procesal Penal. Ahora bien, número 3. ¿Qué otro escenario? Es la desproporción del uso de la fuerza. Vean,
En Guatemala, una persona al ser detenida debe ser puesta inmediatamente a disposición de un juez competente. Y solo ante este juez competente puede declarar una persona. Pero ha sucedido en algunos casos, no en todos, por supuesto, en algunos casos que ha existido una desproporción en el uso de la fuerza. Esto porque no lo amerita. Por ejemplo, tenemos personas que han ido ebrias al volante y en este caso se les ha bajado del vehículo con una fuerza desproporcionada. Hemos tenido personas que tienen el tabique pues prácticamente quebrado, hemos tenido personas que tienen los ojos totalmente sin poder ver de los moretones que presentan, personas que han tenido en algún momento algún tipo de fracturas en los brazos, en las piernas, en los muslos, en las caderas, han tenido algún tipo de golpes en el cráneo, y vemos que lo que se le está señalando a esta persona, pues son actos que no ameritaban ese uso de la fuerza. Por supuesto, no se aplaude que una persona vaya conduciendo bajo efectos de licor. Eso de ningún punto de vista lo quiero tratar de esa manera. Pero sí tiene que ser proporcional el uso de la fuerza del Estado versus el mal que deseo atacar, ¿verdad? O sea, tiene que haber una proporción. Y entonces, esto ha sucedido o ha implicado que la defensa, es que vieran que tenemos abogados también que son bien preparados, excelentes abogados, están buscando de qué manera puedan ellos atacar las constancias procesales. Y en muchos casos, pues se ha atacado esa desproporción del uso de la fuerza, se le ha enviado a las personas a realizarles dictámenes periciales y efectivamente presentan golpes muy serios en su integridad versus el hecho que cometió, y entonces al final de cuentas viene dándose como en este caso un tipo de tortura al momento de que una persona es llevada a los tribunales. Por supuesto, existen casos, y quizás la mayoría pueda ser así, en donde la fuerza es necesaria, máximo cuando estamos hablando de estructuras criminales, cuando estamos hablando de clicas criminales, de maras como tal, o de personas seriamente armadas o fuertemente armadas que amenazan la seguridad pública. Definitivamente ahí debe de aplicarse la fuerza del Estado. Eso es de por sí una necesidad. Pero existen casos en donde la seguridad pública no está seriamente afectado, donde es un caso controlado y se hace uso desproporcionado de esa fuerza policial, ¿verdad? Entonces, se ha dado, o sea, esto es una realidad, no podemos ocultarla, y por eso es que yo se las traigo a colación, que se da en esos escenarios previos. Entonces, aquí la defensa en muchos casos ha atacado que es por medio de la tortura que se ha traído a su patrocinado al proceso, y esto pues sí puede afectar seriamente el mismo. Maestranda Sofía, adelante por favor. Licenciado, perdone, yo conocí un caso en donde una señora fue agredida por su nuera. En este caso, ¿es grave o sea, no entra en penal o se queda en civil? Porque se hizo una denuncia ante el juez de familia, pero a la nuera le mandaron una citación o como por diciéndole una notificación en la cual decían que si ella volvía a agredir a la señora, su suegra, iba a pagar una indemnización. Aparte de eso, no sé qué más daba ese seguimiento, licenciado, o ahí se quedaría. No, creo que va a seguir, pero si ella seguía agrediendo a su suegra, me imagino, no sé en qué queda, ¿cómo pasa ahí, licenciado? Correcto. Bueno, le vamos a agregar un par de ejemplos a ese caso para que lo entendamos mejor, porque desconocemos algunos aspectos propios del mismo. Pero en el supuesto de que la suegra es agredida,
lógicamente ahí hay un daño a la integridad física de esta persona. Esto puede ser catalogado, si es que se dieron esos daños, por medio de una lesión, o sea, lesiones leves, lesiones graves o gravísimas. Va a depender que informe el médico forense, el tiempo de curación, la incapacidad para realizar labores, etcétera. Si quedará alguna cicatriz, si quedará alguna deformación, alguna inutilización de alguna parte del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Va a determinarse cada caso en concreto, pero sin duda sí el derecho penal tendría que entrar aquí a funcionar, porque sí existe la intención de causar un agravio en la integridad física. Ahora, va a ser la intensidad de esa lesión la que va a determinar qué tipo penal es o qué delito es. Entiendo o puedo entender que fue a familia porque como eran dos damas y eran familiares, en este caso a ella muy probablemente le dieron medidas de seguridad por violencia intrafamiliar a la suegra y le prohibían a la nuera de que ella se acercara, que ella hiciera algún tipo, en este caso, que provocara algún tipo de lesión sobre ella, y de no hacerlo, se le iba a certificar lo conducente por el delito de desobediencia. Muy probablemente por ahí puede estar la situación. Pero definitivamente esto sí corresponde al Ministerio Público determinar la gravedad de las lesiones, si han sido varias veces o no, y de eso establecer qué tipo penal o qué delito cometió. Pudo haber sido también una falta contra las personas, que es un delito menor, que es nuestro tercer libro de su Código Penal. Ahí tenemos las faltas que son delitos, sí, pero de lo que les he explicado que se conoce como de bagatela jurídica, o sea que no tienen un impacto social, no es que sean, no sean importantes, pero por su bajo impacto social tienen una salida muy, llamémosla, de cierta manera más accesible para las personas de resolver sus conflictos. Entonces, de eso depende, maestranda. Ahora habría que ir al caso en concreto, determinar lo que le digo, pero si se pusieron las denuncias, definitivamente los procesos tendrían que continuar. En algún momento la tendrían que llamar, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Bueno. Gracias, licenciado. Correcto, maestranda. Continuamos. Ahora bien, me interesa también el tema de la orden de aprehensión. ¿Por qué es importante que sea un escenario previo a la primera declaración, una orden de atención o aprehensión? Porque la orden de detención o aprehensión, maestrandos, es, en este caso, un acto jurisdiccional. O sea que solo un juez competente puede ordenar la detención de una persona. Entonces, es el juez el garante de los derechos fundamentales de una persona. Entonces, quiero pedirle el favor a un maestrando o alguna maestranda que le pueda dar lectura al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 12 de la Constitución, por favor. Derecho de defensa. Por favor. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias, maestrando, muy amable. En el primer párrafo, ustedes ven que es un mandato constitucional los derechos de un detenido. Y entre estos derechos, ustedes pueden posicionarse casi al final del primer párrafo. Dice, ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin antes haber sido citado, ¿verdad? Así empieza la disposición. Oído. Y de ahí continúa, pero me quiero quedar en esa palabra. Vean qué importante es que nosotros tengamos claros nuestros derechos. Ahí la orden hacia el juez es que
se cite a una persona. Ahí está el fundamento. Quiere decir que la regla general para que una persona sea llevada a un proceso tiene que ser citada. Eso es un mandato constitucional. La Constitución no dice de primero tiene que ser detenido, después oído y después juzgado. No, dice debe de ser citado. Entonces, es el juez, el centinela, lo hemos dicho, ¿verdad? El centinela de nuestros derechos. Es el que tiene que poner en práctica esas garantías y esos derechos fundamentales de las personas. Y vemos actualmente con mucha preocupación de que se giran órdenes de detención y aprehensión en casos en donde las personas pueden ser citadas, ¿verdad? No nos pongamos ni a favor ni en contra de X persona, simplemente analicemos desde el punto de vista jurídico lo correcto, independientemente que sea una persona que haya realizado el delito, tiene el derecho de ser citada previamente. Por supuesto, maestrandos, también hay excepciones, yo lo tengo claro. El ejemplo de la excepción sería, no vamos a mandar a citar a un asesino, pues. No vamos a mandar a citar a un violador en serie y sobre todo a un secuestrador, pues, ¿verdad? No, que no se va a presentar, es lógico. Va a ver que lo estoy citando, que un juez lo está citando y lógicamente va a huir. Bueno, pero esas son las excepciones. Para los demás tipos penales, la Constitución establece que sea citado. Ahora, yo cito a una persona o un juez cita a una persona y no se presenta, maestrandos, entonces ahora procede la orden de detención o la orden de aprehensión en contra de una persona. ¿Correcto? Ahora sí, no vino voluntariamente. Es un delito, por ejemplo, yo les comparto un tipo penal, las lesiones, por ejemplo, lesiones leves, graves, gravísimas. Es que me llega a decir, es que señor juez, él se lo merece, porque mire cómo trató a la señora, mire cómo le trató al señor, vea cómo lo dejó, se lo merece. Es que aquí la justicia no se debe de utilizar para venganza. Hemos analizado el derecho penal, cuáles son los fines de la pena, los fines del proceso, y en ningún momento encontramos que sea el proceso penal utilizado para venganzas. Es para justicia. Y la justicia tiene sus parámetros. Entonces, lo vamos a citar, la vamos a citar, y es para el día tal y tal que es su primera declaración. El día de la primera declaración se presenta, llevamos a cabo la primera declaración, ese es el fin. No se presenta, entonces ahora ya viene la fuerza coercitiva del Estado. Bueno, yo garanticé su derecho fundamental establecido en el artículo 12 constitucional, que usted fuera previamente citada, quedó legalmente citada o citado, no compareció sin justa causa, por lo tanto se ordena su inmediata aprehensión y que sea traída inmediatamente a este órgano jurisdiccional. Vean, ahí viene la fuerza del Estado, pero la fuerza del Estado, quien tiene que ser un eslabón de equilibrio es el juez, porque al juez le pueden pedir el cielo, el mar y las estrellas, pero él es el que conoce el derecho, conoce las garantías constitucionales, procesales y de la Convención Americana y de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los estados parte de ella, y uno de los estados es Guatemala. Entonces él tiene que guardar un equilibrio y determinar por qué sí accede a una orden de aprehensión y informarle al Ministerio Público por qué no accede. Yo les he de decir, yo en lo personal estoy en contra de las órdenes de aprehensión, salvo que sea una excepción. Por supuesto que sí, por lo que demanda la misma Constitución política. Y por eso les mencionaba, vemos con mucha preocupación cierto grupo o asociación de jueces que se estén emitiendo órdenes de detención, órdenes de aprehensión a diestra y siniestra, ¿verdad? En delitos y en casos en donde no lo ameritan, teniendo a personas detenidas injustamente, porque no era necesario.
Y entonces por eso les decía, no nos posicionemos si estamos a favor o en contra de determinado bando color. No, aquí tomemos del punto de vista lo que jurídicamente es lo correcto. Más allá a quién se le aplica o no lo correcto. Y ese sería el estándar para todos, ¿verdad? Que se aplique lo correcto para todos. Todo aquel que enfrente un proceso tiene que enfrentarlo en iguales condiciones. Pero si para X este modelo, para Y este otro modelo y para J un estándar equilibrado, pues no estamos hablando de que el sistema de justicia se está aplicando de la misma manera. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso, maestrandos? Porque la orden de detención o aprehensión, en conclusión, puede ser emitida, claro que sí, pero bajo los estándares que establecen entre unos, porque tenemos más, el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si esta persona puede ser citada, si esta persona tiene una dirección exacta, si esta persona, pues el tipo penal o las acciones por las cuales cometió amerita ser citado, se tiene que garantizar ese derecho. Y más allá que si no cumple, pues ya devendría la orden de aprehensión o detención. Quinto punto, el tipo de acción, maestrandos. Es fundamental que tengamos claro los escenarios posibles previo a llegar a una primera declaración. El tipo de acción penal en la acción cometida. ¿A qué me refiero con esto? Se recordarán ustedes que tenemos acciones públicas, acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. Yo lo explicaba hace 2 clases aproximadamente. La acción pública, Ministerio Público, tiene que proceder a su investigación aunque la víctima o agraviado ya no quiera continuar. La acción pública dependiente de instancia particular necesita Ministerio Público del consentimiento de la víctima o agraviado para continuar. Y la acción privada es la persona afectada quien tiene que investigar los hechos y tiene que acudir a un tribunal de sentencia penal a iniciar el proceso. Entonces, ¿qué pasaría, maestrandos, en este ejemplo que les pongo de color rojo? Que tiene que ver con el delito de lesiones culposas. Pensemos, Juan lleva su vehículo y pasa arrollando a Jorge. Entonces, Juan va a ser detenido porque él arrolló a Jorge y le causó lesiones culposas. En este caso, las lesiones culposas requieren el consentimiento de la parte agraviada para que el Ministerio Público investigue. Esto quiere decir, entonces, que ahí podría un abogado acucioso decir, bueno, que Juan y Jorge lleguen a un acuerdo. Llegan a un acuerdo y le dicen a policía, señores agentes de policía, el proceso no puede continuar porque ellos ya llegaron a un acuerdo. Jorge renunció a la acción penal, ya no le faculta al Ministerio Público seguir investigando sobre este hecho y por lo tanto él no puede ser detenido, ni podría ser, en todo caso, sometido a un proceso penal. En ese momento se hace el documento y Policía Nacional Civil tiene que respetar también ese acuerdo. Vean, sin necesidad de que lleguemos a una primera declaración. Esto se puede solventar previamente. Y en la práctica esto ocurre. ¿Por qué? Porque el tipo penal que les estoy poniendo como ejemplo requiere necesariamente de la autorización de la parte agraviada. Entonces ahí la ley dice, si no tengo la autorización de la parte agraviada, yo, Ministerio Público, no puedo hacer nada. Ni mucho menos las demás instituciones. Por ende, si ellos llegaron a un acuerdo, ellos sabrán qué acuerdo llegaron y sabrán por qué llegaron a ese acuerdo, pero lo cierto es que yo, Ministerio Público, no tengo la autorización para continuar. Por ende, entonces ahí devendría una renuncia de la acción penal, se tendría que aceptar esa renuncia y las personas o la persona que ocasionó esa lesión, pues tiene que quedar en libertad porque ya solventó ese inconveniente. Entonces, por eso es importante determinar qué tipo de acción para saber si nos encontramos ante un hecho que podamos arreglar o solventar previamente a llegar a una primera declaración. Por supuesto, si ya es otro tipo penal, como el delito de acción pública, pensemos un homicidio, un asesinato, eso no es viable, ¿verdad? Aunque la familia agraviada diga, no, nosotros no queremos nada, se respeta.
pero el Ministerio Público tiene que seguir la investigación. Por ende, tiene que seguir el proceso. Y el punto sexto, maestrandos, es la detención ilegal, es lo que les platiqué anteriormente. La detención ilegal prácticamente se da cuando no concurren los supuestos que la ley establece para que sea legal, ¿verdad? ¿Y cuáles son los supuestos para que sea legal? Cuando estamos ante una flagrancia, cuando estamos ante una cuasi flagrancia, cuando estamos ante una orden de aprehensión girada por un juez competente y preestablecido. Fuera de ello, no es legal aprehender a una persona. Nadie puede aprehender a una persona porque se le recurra, porque lo considere necesario, etcétera. Solo en esos supuestos. Y si se sale de esos supuestos, estamos ante una detención ilegal. Por ende, ahí se pueden plantear acciones constitucionales también. Por ejemplo, una exhibición personal. Se plantea la exhibición personal, llega al juez, establece que es ilegal y el juez constitucional puede ordenar su inmediata libertad, sin necesidad de que lleguen a la primera declaración. Pero si llegan a la primera declaración, ya les puse el ejemplo de lo que ocurrió en un caso en concreto, el juez de la penal debe de establecer si es legal la aprehensión y si no es legal, tiene que ordenar su inmediata libertad. ¿Correcto? Entonces, esto es importantísimo, maestrandos, previamente a que lleguemos a esa primera declaración. Ahora bien, ya para ir finalizando, ¿qué derechos del sindicado o tiene el sindicado previo a una primera declaración? Entre ellos, el derecho que se le informe de la causa de su detención. Esto está en su artículo 7 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, a él se le tiene que informar por parte de policía. Mire, señor X, usted fue detenido porque usted arrolló en estado de ebriedad a otra persona. Le causó lesiones o le cegó la vida y por ende usted tiene que enfrentar el proceso penal y lo vamos a llevar ante un juez competente. Número 2, derecho de un defensor técnico. Aquí está la diferencia, por favor, maestrandos, esto es para léxico jurídico. Defensa material versus defensa técnica. El derecho de defensa se divide en estas dos, entre derecho material y defensa técnica. ¿Cuál es la defensa material? Es la defensa que yo como sindicado, como acusado de un delito, realizo a mi favor. O sea, yo digo al señor juez, voy a declarar y le voy a comentar a usted qué sucedió en el hecho. Ahí estoy haciendo uso de mi derecho de defensa material. El abogado, o sea, el defensor técnico, ejerce esa defensa técnica, que es parte del derecho de defensa técnica. ¿Y por qué es técnica? Porque el abogado es un técnico, es un profesional de la materia y por ende está capacitado o tendría que estar capacitado para abordar un tema de esa naturaleza eminentemente jurídico. O sea, él ejerce un factor de defensa técnica, por ese tecnicismo, por esa especialidad que tiene en el derecho. Entonces, ojo con eso. Cuando se habla de defensa material, o escuchen ustedes, voy a ejercer mi derecho de defensa material, es que yo mismo voy a exponerme, me estoy defendiendo. Mi defensa técnica la representa el abogado XXX, es el abogado quien va a defenderme en el proceso, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos claramente que diferenciar. Entrevista del defensor sobre factores endógenos, que en este caso son de tipo psicológico, factores mentales o volitivos, y exógenos, que son aspectos socioeducativos. ¿Por qué es importante esto, maestrandos? Porque el defensor tiene que, aquí estoy hablando de la defensa técnica de una persona, tiene que ser acucioso, tiene que entrevistar de estos factores a su patrocinado y establecer, en primer lugar, mi patrocinado, sus facultades mentales y volitivas las tiene perfectamente, y él diría, no, porque mi patrocinada es una niña, porque mi patrocinado es un adolescente de 17 años. Entonces, él no puede ser de ninguna manera sometido a un proceso penal.
Desde ahí empiezo yo a guiar mi defensa, porque en la siguiente clase, me anticipo, maestrandos, vamos a tener una clase muy importante de estrategia de litigio, que es la teoría del caso, cómo yo puedo estratégicamente ya ir diseñando mis estrategias, valgan la redundancia, y esos factores de hacia dónde voy a conducir mi defensa, si estoy como abogado defensor, o hacia dónde lo voy a conducir si soy parte del Ministerio Público. Bueno, dicho esto, entonces, esa entrevista permite al abogado establecer aspectos psicológicos, aspectos mentales o volitivos, o bien es un adulto, pero resulta que este adulto padece de una enfermedad de tipo psiquiátrico, como lo que ocurrió con aquel joven, les conté en su momento, en Palestina de los Altos, Quetzaltenango, que él baja al primer nivel y con un arma blanca tipo machete le da muerte a su abuelito. Y este señor fallece, pero quien le dio muerte, él tiene una enfermedad de tipo esquizofrénica. Entonces ahí el abogado ya puede advertirle que mi patrocinado es inimputable. Así que voy a dirigir mi defensa hacia ello. Exógenos, aspectos socioeducativos, lo que yo les decía en su momento en nuestra clase del día de hoy de Derecho Penal, un error culturalmente condicionado, o un error de prohibición, o un error en persona, o él se confundió porque él le iba a disparar al delincuente y resulta que era el agente de policía quien iba ahí. Empiezo yo ya a ver algunos aspectos fuera de, o de aspectos sociales que me pueden ayudar a ir ya preparando mi defensa. El defensor, les puse acá, no puede ingresar a la escena del crimen. La escena del crimen está acordonada por parte del Ministerio Público. Y el defensor, muy defensor puede ser, pero no puede ingresar a esa esfera, porque es un control del Ministerio Público que tiene en ese momento, porque se está encargando de recabar todos los elementos necesarios para poder, en todo caso, obtenerlos. Pero ¿qué es lo importante de esto último, de esta diapositiva, maestranos? No puede ingresar a la escena del crimen cuando se está desarrollando, pero después que haya finalizado, algo que yo les puedo decir a ustedes, o al que aspire a ser abogado, o el que ya lo sea, o esté a punto de serlo, es que un buen abogado tiene que ir a la escena criminal. ¿Por qué? Porque mentalmente uno se posiciona en el hecho y eso permite que en adelante él pueda tener un mayor panorama de los hechos que va a defender. Entonces yo ya empiezo psicológicamente a percibir cómo pudo haber ocurrido el hecho. Mi patrocinado dice que iba en dirección hacia el norte, hacia el sur. Sí, efectivamente hay una cámara de biovigilancia, hay una gasolinera, está a 10 metros. Alguien tuvo que ver esto, habría que entrevistar a los de la gasolinera. Hay 2 tiendas ahí de prestigio, alguien tuvo que haber visto el hecho. Y entonces ya empiezo a planificar qué información voy a requerirle al Ministerio Público, o bien puedo decir, mi patrocinado me está mintiendo, porque él me dijo que era un lugar desalojado. Esto no está desalojado, aquí hay varias personas que vieron el hecho. Entonces puedo ir a hablarle a él y decirle, bueno, mire señor, usted me está mintiendo. Si me está mintiendo, yo no puedo llevar a cabo una defensa técnica adecuada. No, yo necesito que usted confíe en mí y de lo contrario, pues si no cambie su defensa, pero si usted me miente a mí, yo no le voy a poder defender de algo que yo no sepa, ¿verdad? Me explico, o sea que le va a servir a un buen abogado ir a la escena criminal y posicionarse en cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Entonces, esto es fundamental, maestrandos. El derecho a un intérprete o traductor. Cuando hablamos de un intérprete, estamos hablando de que se está trayendo una persona que hable el mismo idioma de la persona que está en ese momento escuchando la acusación del Ministerio Público, pero no entiende adecuadamente el español. Entonces,
podemos traer una persona que interprete al quiché, al mama, al quechí, al chiquel, etcétera, o bien a el inglés, o bien a otro idioma que tengamos que traerlo. Y el traductor, que está estrictamente ligado a traducir un documento. O sea, tenemos un documento en idioma, pensemos, mam, quechí o inglés, y ahora vamos a traer una persona que nos traduzca esa información a el español. O bien viceversa, la tenemos en español, pero la vamos a pedir, porque lo está requiriendo a quien se le está juzgando, que se le traduzca al idioma que él tiene como materno. Entonces, es otro derecho. El cumplimiento de los plazos, y con esto finalizo, maestrando, nuestra clase del día de hoy. Esto es fundamental. Es más, esto lo vamos a poner aquí con color rojo, no porque lo demás no sea importante, sino que los plazos y los tiempos apremian, ¿verdad? Apremian. Y en lo legal, maestrandos, los plazos son fatales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo los cumplo, no tendré consecuencias. Si yo no los cumplo, habrán consecuencias. Hay consecuencias que favorecen, hay consecuencias que desfavorecen, dependiendo en qué lugar estoy posicionado del proceso. Y en este caso, una persona que es detenida, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 6, vean, solo ya en sus primeros 6 artículos, le impone una obligación al Estado, específicamente a las instituciones de justicia y a los jueces, lo siguiente: a que se le ponga a disposición de autoridad competente a una persona que se le señala de cometer un hecho ilícito en un plazo no mayor de 6 horas. ¿Cuál es este plazo de 6 horas? Para que, pensemos, Policía Nacional Civil aprende a una persona, Policía Nacional Civil tiene hasta un máximo de 6 horas para llevarlo al juzgado. Ojo con eso, un máximo. La Constitución no dice, espere usted las 6 horas y llévelo, o 2 minutos antes de las 6 horas lo lleva. Son plazos máximos. Las autoridades tienen que utilizar tiempos mínimos. Eso quiere decir que si yo lo puedo llevar inmediatamente, lo llevo inmediatamente. El caso de los adolescentes. En el caso de los adultos, se entiende que tengo que preparar mi acta o hacer mi acta de prevención policial, y para le informo al juez los pormenores del hecho, pues me llevará un tiempo prudente, pero no necesariamente me tiene que llevar las 6 horas. Entonces, ese es el plazo que tiene Policía Nacional Civil para llevarlo ante un juez. Y que se le resuelva su situación jurídica en un plazo no mayor de 24 horas. Ojo con eso. Eso quiere decir que el juez tiene hasta 24 horas para resolverle su situación jurídica a la persona que se está poniendo ante su presencia. Pero ¿a partir de qué plazo empiezan a correr o qué momento empiezan a correr las 24 horas, maestrandos? No es, las 24 horas no empiezan a correr al finalizar las 6 horas de Policía Nacional Civil, sino esas 6 horas de Policía Nacional Civil están integradas en esas 24 horas que tiene el juez. Esto quiere decir, en otras palabras, que si a mí me llevan a un detenido o le llevan a un juez a un detenido, y ya lleva él 4 horas de estar detenido, ya solo tengo 24 horas para resolverle su situación jurídica. Si me lo llevan hasta la 6ª hora, yo ya solo tengo, en este caso, diríamos que tenemos 18 horas para poderle resolver su situación jurídica. Lo cierto es que dentro del plazo que él es detenido, el juez tiene que 24 horas para resolverle su situación jurídica. Eso lo determina la misma Constitución. ¿Y qué sucede si no se cumplen esos plazos, maestrandos? Existe una detención ilegal. Y si existe una detención ilegal, hay consecuencia para el funcionario o empleado público que no cumplió los plazos. Por eso es fundamental, y aquí entonces se puede plantear una exhibición personal, ¿verdad? Vean lo delicado, pero
son derechos y son garantías que se tienen que cumplir. Alguien me había pedido la palabra, ya no pude ver, disculpen el tema del quién fue, entonces si alguien quiere aportar, sí, maestrano Marvin Chávez, por favor, adelante. Licenciado, buenos días. Buenos días. Fíjese que se da el caso en una ocasión, yo me pude dar cuenta de que un menor fue detenido y pues las autoridades se excedieron de las 6 horas, ¿verdad? El menor fue detenido como a las 10 de la mañana y fue presentado al juzgado como a las 10 de la noche, ¿verdad? A todo eso, le digo, mire, la familia lo anduvo buscando porque ahí sí que las autoridades que lo detuvieron, si no estoy mal, son las que persiguen a las pandillas, ¿verdad? Lo detuvieron y por ahí, pues, como en las comunidades todo se sabe, ¿verdad? Entonces lo tenían en algún lugar y ahí lo estaban, pues, le estaban sacando información, ¿verdad? Obviamente ya sabemos que torturándolo, ¿verdad? Mientras que querían información de la persona, ¿verdad? Para que delatara, me imagino, a alguien más. Entonces, en este caso se excedió de las 6 horas de las que estamos hablando acá para poderlo presentar a un juzgado, ¿verdad? Y el caso, pues, nadie le puso atención de que se excedieron de estas 6 horas, ¿verdad? Ni el defensor alegó sobre este tipo de detención ilegal, ¿verdad? En este caso, que nadie alega nada, entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa ahí, pues? O sea, porque nadie alegó, el menor en su momento, según la familia, pues sí estuvo opinando de que él fue detenido en cierto horario, pues, porque cuando a él lo detuvieron, hubo muchas personas que se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces había muchos testigos de que podían afirmar de que él fue detenido a 10 de la mañana y presentado ante un juzgado tipo 10 o 11 de la noche. Sí, complejo, maestrando, y le voy a comentar algo. También no se observó otra garantía para el caso de los menores de edad o de los adolescentes en conflicto, que como ellos son inimputables y son procedimientos muy propios, para ellos no cuenta estas 6 horas. Esto es para adultos. Las 6 horas específicamente es para adultos, entonces hasta incluso se inobservó que el adolescente tuvo que haber sido puesto a disposición inmediatamente del juzgado competente. Esto quiere decir que Policía Nacional Civil tuvo haber que tomado al menor de edad, porque no acostumbrémonos a no decirles menores a los niños, a menos que digamos menor de edad, ahí sí es válido, pero no menor para referirnos al niño, ¿verdad? Esto es antitécnico y es técnico hacerlo y cumplirlo. Entonces, el adolescente al ser detenido, vámonos de una vez al juzgado, ¿verdad? Competente, de una vez. Por eso es que vemos algunas partes policiales, unas prevenciones policiales manuscritas, porque entonces el agente de policía ahí en el juzgado, pues se pone en un espacio y se pone a llenar su acta de prevención a mano, porque él no pudo haberlo ido a preparar a la subestación porque está prohibido hacerlo. Entonces yo le agregaría todavía este aspecto, maestrando, de que no se observó esa garantía de que los adolescentes tienen que ser llevados inmediatamente a la autoridad. ¿Y qué sucede? Según su pregunta, sucede que aquí el juez es el garante de los derechos. Si el juez no se pronunció, perdón, si los sujetos procesales no se pronunciaron, o sea, no dijeron, mira, que hay una detención ilegal, o vean, no fue puesto a disposición inmediatamente del juzgado, es el juez el garante de hacerlo. Entonces, claramente el juez tendría que haber advertido de que no se cumplió con esa garantía constitucional y sobre todo no se cumplió con lo que dice la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Ya no recuerdo el artículo, pero está como en el 116, 123, 124, si no mal me falla, que hay una maestranda que me puede apoyar en eso, que ella trabaja mucho con niñez. Pero ahí dice que cuando un adolescente en conflicto con la ley penal sea sorprendido cometiendo un acto ilícito, tiene que ser llevado inmediatamente al juzgado. Y en este caso nunca llevarse a un centro de personas mayores de edad ni a un centro policial. Esto devendría una consecuencia y la misma norma establece que el agente de Policía Nacional Civil que no cumpla con ello, vean, dice la norma, deberá, o sea, produce la destitución inmediata. Vean lo serio que es, porque la misma norma da la consecuencia, ¿verdad? Ahí está en la ley Pina,
lo que les comparto. Ahí entre esos artículos que les menciono, ahí lo van a encontrar. La consecuencia es una destitución inmediata. Ustedes vean lo serio que pudo haber sido, pero en este caso nadie lo advierte, es el juez que lo tiene que advertir, porque él sí no puede alegar desconocimiento de la ley. No puede decir el juez, nadie me lo pidió, nadie dijo nada, y yo tampoco. No puede ser así. Si dentro de las constancias procesales obra ello, tiene que certificarlo conducente para que se investigue si eso fue así o no fue así. Y ya determinará la investigación si efectivamente ocurrió lo que se está indicando. En este caso, que hasta incluso varias personas lo vieron, ¿verdad? Entonces, es serio, y vean la consecuencia tan seria de no cumplir con ese mandato cuando estamos hablando de niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Es institución inmediata, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo dice la norma que les menciono. Maestrandos, pues les comparto que hemos finalizado con nuestra clase para el día de hoy. Prácticamente ya estamos finalizando nuestra cuarta clase. Pregunto, ¿hay alguna otra participación, algún otro aporte previo a que finalicemos?